Hola, buenas tardes aquí en Chile y buenas tardes, yo creo casi buenas noches en Europa, si nos están viendo desde allí. Bienvenidos a otro webinar más o menos, ¿no? Me están diciendo ahí, me está saludando mi padre junto al doctor Rodríguez, que después lo volveremos a presentar. Quiero darles una calurosa bienvenida a todos. Tenemos en este momento casi 300 personas en línea, así que qué bueno eh, que hayan podido dedicarnos su tiempo y hoy muy especialmente para este evento que ha sido organizado por nuestra Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología en conjunto con la Oficina de Educación de nuestra Facultad de Odontología. Quiero darles la bienvenida a todos. Vamos, sin más, en honor al tiempo, a comenzar con nuestro orden eh, de programación y voy a darle la palabra a Sandra Moncada, que es de la directiva de SOCEO, de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología, y les deseo que disfruten mucho toda esta actividad. Hola a todos, ¿cómo están? Me sumo a las palabras del doctor Diego Hasanovich, darles las más cordiales bienvenidas a este evento que se realizó como una colaboración entre la Oficina de Educación y la Facultad y la Sociedad Científica de la Universidad de Finisterra. A continuación quisiera darle la palabra al doctor Ángel Fernández. Él es el director de escuela de nuestra facultad, para que nos pueda dedicar unas palabras. Doctor Agradecemos Fernández, le voy a dar el micrófono. Un momentito, doctor Fernández, le doy el micrófono ahora mismo. Ahí estamos conectados. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucho? ¿Sí? Efectivamente, lo escuchamos muy bien. No lo vemos muy bien, pero lo escuchamos muy bien. Sí. Eh, bueno, la idea es que en nombre de la carrera de odontología de la Universidad Finisterre, agradecemos este evento que está organizado en conjunto entre la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología con la Oficina de Educación de la Universidad Finisterre. Agradecemos también la gentil participación del doctor Héctor Rodríguez Casanova para todos y por darnos este tema tan interesante y tan contingente para todos, y muy especialmente para la profesión como es COVID-19 y un reto a la bioseguridad. Como facultad apoyamos toda la difusión y búsqueda del conocimiento científico que está realizando SOCEO, alineado con el modelo formativo que tiene la universidad para construir una comunidad académica de excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza. Debido a las contingencias actuales no hemos podido tener el tiempo para reunirnos con SOCEO, pero lo haremos, ojalá, en un futuro próximo. Agradecemos también a la Oficina de Educación Odontológica y a sus docentes, destacando muy particularmente al doctor Diego Hasanovich, a la doctora Esperanza Villasante y al doctor Nicolás García, que han hecho un aporte a nuestra facultad que han sido considerables. Gracias a todos los participantes y los que han concurrido hoy en día, y también esperamos que esta reunión sea un gran estímulo para todos nosotros. Muchísimas gracias, doctor Fernández, por sus palabras. Vuelvo a darle el micrófono a Sandra Moncada. Sandra, nosotros activamos y desactivamos el micrófono, porque si tú lo desactivas y nosotros lo activamos, lo terminas desactivando. Ya, perfecto. No se Bueno, preocupen. agradecer las palabras del doctor Ángel. A continuación también quisiera darle la palabra a la doctora Tania Lucavecchi. Ella es la coordinadora del comité de investigación de nuestra facultad.
Hola a todos, ¿me escuchan, no es cierto? Soy la doctora Tania Lucavetti, gracias Sandra, gracias doctor Fernández, y soy la coordinadora de investigación de la Facultad de Odontología de la UFT. Gracias por estar acá hoy sábado, que no es menor. En primer lugar, quiero agradecer a la Oficina de Educación y a SOSEO, porque SOSEO ha venido realizando un excelente esfuerzo y participación. Y esto ha permitido que podamos ver esta charla hoy día, ¿ya? En especial agradecer la presencia del doctor Rodríguez, que hoy nos viene a hablar de su experiencia en un momento tan crítico de la historia, con un tema tan importante que nos preocupa a todos, como es la bioseguridad en tiempos de COVID, que ha puesto un antes y un después en lo que es la odontología. Y esto es importante no solo por lo que de ahora en adelante tenemos que hacer un cambio importante, sino que es importante porque lamentablemente todos tenemos que subirnos a este carro, ¿ya? Una vez más, gracias a todos y espero que sea fructífero, que se diviertan, que se entretengan y que sea provechoso para todos. Un abrazo y de nuevo le paso la palabra a Sandra. Sandrita. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Bueno, a continuación también quisiera agradecer a nuestro auspiciador PDT, el cual nos ha facilitado un premio, el cual se va a sortear al final de la reunión. Para esto, cuando el doctor termine su conferencia, nosotros les vamos a hacer llegar a ustedes un link para que se puedan inscribir. Una vez que se inscriban, van a estar participando automáticamente. Y el sorteo se va a realizar por Instagram, así que tienen que estar atentos a nuestras redes sociales. Ahí está, ¿no es cierto?, los datos de PDT, quien generosamente nos ha facilitado un premio. Bueno, a continuación el doctor Nicolás García va a explicarles cómo va a ser la dinámica de este webinar, así que doctor, le cedo la palabra. Hola, ¿se escucha ahora sí? Muy buenas tardes a todos, aquí Nicolás García. Bien, comentarles a aquellas personas que por primera vez se unen a uno de nuestros webinars y también recordarles a las personas que ya han participado anteriormente que durante la conferencia tanto los micrófonos y la opción de chat van a estar desactivadas. Tras finalizar la presentación del doctor que nos va a realizar el día de hoy, vamos a reactivar tanto los micrófonos como el chat. Y por el día de hoy hemos creado un usuario con el nombre de Soseo UFT y les pedimos a todos que quieran realizar preguntas a través de la línea del chat, lo hagan de forma privada al usuario Soseo UFT para que lo busquen. Esto va a estar activo tras finalizar la presentación del doctor y estas van a ser leídas por uno de los integrantes de la directiva del Soseo, Gianfranco Carvalho. Y por mi parte voy a estar colaborando en lo que es la activación de los micrófonos para que puedan realizar las preguntas de forma directa al doctor Héctor Rodríguez. Bien, sin más, le voy a dar la palabra ahora a Gianfranco para que realice la presentación e introduzca a nuestro tremendo invitado del día de hoy. Gianfranco. Por favor, no desactiven los micrófonos, los manejamos tanto el doctor García como yo. Cuando les cedemos la palabra, ustedes no tienen que hacer nada, porque si ustedes empiezan a tocar los botones, desactivan lo que nosotros estamos activando. Muchas gracias. Gianfranco, tu micrófono está funcionando. Muchas gracias. Yo les voy a hablar un poco sobre el doctor Rodríguez. El doctor Rodríguez es un connotado doctor que ya estuvo presente en uno de nuestros webinars organizados por la facultad en el mes de abril. Y hoy vuelve nuevamente a hablarnos del COVID-19 y el reto que representa para la bioseguridad, la cual va a ser bastante útil en estos tiempos de pandemia. El doctor egresó de la Universidad Paul Sabatier en Toulouse, Francia. Tiene un Master of Science en periodoncia y especialista por la University of Texas en Houston, Estados Unidos. Doctorado por la Universidad del País Vasco, Bilbao, España. Profesor y director del programa Experto en Periodoncia de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Así que con esta pequeña reseña le damos la bienvenida al doctor Héctor Rodríguez.
tardes y muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Son temas, como han dicho bien quienes me han precedido, complicados en este momento, pero bueno, el mundo va a seguir y tenemos que seguir con optimismo, no con pesimismo, porque las cosas también tenemos que saber que como profesión, y lo veremos más adelante y lo veremos con los protocolos que hay a nivel mundial, como profesión ya sabemos bastante de bioseguridad y tenemos que estar seguros de eso. Voy a empezar a compartir pantalla para que podamos empezar a pasar un rato con las diferentes cosas. Primero voy a ir a una página web que la veo de vez en cuando y que nos tiene que detener en este momento, porque hay una cosa que quiero que quede clara. En muchos países estamos pasando una fase en la cual se acaba el confinamiento, pero el COVID sigue ahí. O sea, el confinamiento se ha hecho para evitar el colapso del sistema hospitalario, no por otra cosa. Entonces el COVID sigue ahí, es donde nosotros al trabajar tenemos que tener mucho cuidado. Estos son los países que lo están haciendo de mejor manera. Los que van ganando son Australia, Austria, son este grupo, que lo están haciendo bastante bien. Los que están ahí, pues estamos nosotros, por poner un ejemplo. Y los que les falta por hacer, pues hay algunos, entre ellos Chile. ¿Por qué? Pues porque ha llegado más tarde todo y van las cosas mucho más lentas. Sin embargo, hay países como Suecia, el Reino Unido o Estados Unidos que lo están llevando de una manera bastante peor de lo que se podría esperar. Hay algunos países que ya no participan en medidas como estas porque sus datos se consideran que no son fiables. Pasando a esto, hoy de lo que vamos a hablar es de esto y como supongo que alguno está medio dormido. Esto es para despertar a los que se hubieran dormido. Necesitábamos un poco de gasolina. Así que vamos a hablar un poco de lo que nos pasa con el COVID-19 desde el punto de vista de la bioseguridad. Todos, como odontólogos, tenemos que saber que la bioseguridad es un conjunto de normas que no nos las hemos inventado ahora, sino que existían hace bastante tiempo. Y, por cierto, me doy cuenta a veces que en la diapositiva, aquellos que quieran ver la diapositiva entera, tienen que reducir el tamaño de las imágenes de los participantes porque a veces es difícil montar las presentaciones pensando en que se te quedan a la derecha las imágenes de todos los demás. Entonces, básicamente, la bioseguridad es un concepto que tenemos que tener asumido como odontólogos con cosas tan básicas como que un estudiante de odontología no salga con su uniforme a la calle, o un médico o un dentista que salga del hospital con el uniforme. Eso que se ve en tantas series de televisión del médico por la calle con el uniforme que lleva en el hospital es algo que no es que ahora no se deba hacer, sino de toda la vida no se debía hacer. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo siempre, el otro día, y me gusta recordar a quien fue mi maestro, el doctor Raúl Cafese, que en la época en la que yo estaba en Houston, el periodoncista en Estados Unidos es alguien al que se le obliga y necesita saber bastante patología oral. Como parte de esa patología oral, en aquella época, estaba en los años 93, 95, 96, Estados Unidos, era el momento en el que la pandemia de VIH estaba en plena efervescencia. A nosotros, como alumnos de periodoncia, nos enviaron a trabajar en una de nuestras rotaciones a una clínica que solo atendía pacientes VIH. En aquel momento estaba pasando lo mismo que pasa ahora con el COVID. Había cambios en los protocolos de atención y nosotros al llegar allí, al comienzo, cuando empezamos, nos poníamos doble guante, aquello fue cambiando, había cosas que tenían que ir cambiando en función de la evidencia que vamos teniendo. No se olviden que ahora mismo estamos hablando de algo que hace 2 meses no tenía casi evidencia y hace 4 no sabíamos ni que existía y que se nos ha llevado el mundo un poco por delante. Entonces, tenemos que tener en cuenta que seguir los protocolos que ya deberíamos conocer y respetar, que es una de las cosas que hay que tener en cuenta, y luego simplemente mejorar esos protocolos de bioseguridad.
Por eso digo yo en esta diapositiva lo de keep calm and carry on, porque eso es lo importante, porque si nos dejamos sumir en el miedo, no vamos a poder trabajar. Y tenemos también que aplicar mucho sentido común, que es lo que han hecho los 11 protocolos principales que hay en el mundo hoy en día en cómo actuar en relación al COVID-19 en la consulta dental. No tenemos que dejarnos hundir. Todos hemos visto y vemos una cantidad de publicaciones en redes sociales, sobre todo en Instagram, gente que parece que hubiera ido a la luna, vestidos así, gente, el otro día había uno tomándose muestras de sangre para mostrarle a sus pacientes que se había hecho un test de COVID-19. Para mí eso es un poco de espectáculo y que no sirve para nada y que tampoco sirve para que nuestra profesión sea vista como una profesión seria, que lo es. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Como algunos no me han escuchado, les voy a contar una pequeña historia. Yo formo parte de un grupo de trabajo de regeneración que dirigen los profesores Tonetti y Cortellini, que se reúne una vez al año desde hace cerca de 5 o 6 años. Hoy no me tomé la pastillita, no me acuerdo. En Florencia. Nos reunimos allí y uno de los que participa es alguien que seguramente a aquellos que les interesa la periodoncia lo conocen, que es Giulio Rasperini. Giulio y yo somos amigos hace bastantes años y nos sentamos siempre cerca en estas reuniones que son de unas entre 20 y 30 personas, porque no puede ir todo el mundo todas las veces. Somos un grupo de profesionales de todo el mundo. El de esta ocasión, el doctor Tonetti, que es ahora mismo el jefe de departamento en la universidad en Hong Kong, periodoncia, vino, antes de venir a la reunión, hizo su propia cuarentena de 14 días antes de vernos, porque él ya venía de Asia, venía de China, y dijo, esto es muy serio, yo me lo he tomado con distancia. De hecho, durante esta reunión de este año estábamos sentados a distancias más o menos normales, como todo, pero el contacto físico de darnos las manos, etcétera, etcétera, ya de manera un poco involuntaria, sin que hubiéramos entrado en pleno en la crisis, lo fuimos evitando. Sobre el día 11 de marzo de este año, Giulio publicó este artículo en Facebook y dijo, a esto hay que leérselo. Luego ese día hablamos más tarde y yo supe que parte de su familia estaba muy afectada por problemas de COVID-19. Me leí esto y al día siguiente, este otro que salió también, que yo creo que lo deben leer, como diré después, bueno, yo desde esos días mantengo una página web en la cual hay literatura sobre odontología y COVID-19, porque cuando vas a PubMed y otras bases de datos, te meten otros artículos que no necesariamente afectan al odontólogo. De hecho, hay uno de los primeros que yo veía, me lo leía y decía, ¿qué pasa aquí? Era uno de los coautores, trabaja en una facultad de odontología, pero el artículo no menciona la odontología en todo esto. Entonces, esto que estamos viendo aquí abajo, a la izquierda de la pantalla, y yo digo que se me ha olvidado la pastillita, es porque se me ha olvidado el mando a distancia también. Entonces, aquí abajo, a la izquierda, pueden ver lo que es, cómo funciona el ciclo de posible infección y contaminación en la consulta dental. Y eso es algo que no nos debemos olvidar. Perdón, que ya pasó él por su cuenta la diapositiva. A ver, vamos para atrás. Ahí. Entonces, aquí vemos cuáles son las posibilidades, el paciente infectado, los individuos susceptibles, los profesionales de la odontología. En la consulta dental, aerosoles, y luego se contaminan estas superficies. Y eso desde el primer momento, cuando empezó esto en Wuhan, los chinos y las personas, el doctor Peng y compañía de la Facultad de Odontología de Wuhan, empezaron a darse cuenta que había que hacer algo. De hecho, en China, a día de hoy, siguen atendiéndose solo urgencias dentales y no se atiende todavía, no está previsto todavía que abran las consultas. Igual tarda un poco más. Hay países como Italia que ya se ha incorporado, España a partir del día 12 y muchos países europeos, pero hablaremos de otros problemas que hay en relación a eso. Esto era a comienzos, ya no era marzo, era comienzos de abril, había en PubMed 41 artículos.
algunos interesantes, otros no. Y, por ejemplo, a mí el primero que vemos aquí en esta diapositiva, sobre el problema monetario para las consultas dentales, evidentemente es un problema, pero a mí no me parecía en ese momento el más importante. La parte más importante es que no podemos olvidar que somos una profesión sanitaria y nuestros pacientes nos deben que les atendamos y lo hagamos en las mejores condiciones de seguridad. Unos días más tarde ya había 60 artículos. Pero, por ejemplo, el primero no tenía nada que ver, porque hablaba de rehabilitación, pero en realidad era rehabilitación pulmonar. Por alguna razón aparece entre las búsquedas dentales. Y esa es una de las cosas que, sobre todo hoy, que hay muchos alumnos, espero que aprendan a manejar bien las bases de datos y a buscar correctamente los artículos. Porque si yo busco COVID-19 and dental, me salen estos. Si busco and dentistry, me salen muchos más. Pero muchos salen como porque uno de los autores trabaja en una facultad de odontología. Entonces, eso no quiere decir que el artículo valga la pena leerse. Y eso es una cuestión bastante importante a la hora de hacer las cosas. Así estaba España en abril, el día 16, que en esos días más o menos creo que fue las primeras veces que nos vimos, me parece. El día 22 habíamos pasado 19 a 21.000. El 4 de mayo ya íbamos por 25.000 y ahora hemos subido, evidentemente hemos subido. Aquellos que estén más o menos interesados en seguir el problema del COVID-19 a nivel mundial, lo que sí que hay son muchas predicciones y modelos matemáticos. Desde el primer día, desde el primer momento ha habido modelos matemáticos intentando saber qué pasaría con el COVID-19. Porque esto es importante para nosotros. Ahora hemos pasado en España, y cada país lo pasará, el pico, el número máximo de contagiados, que también tiene que ver con el número máximo de camas de atención, unidades de cuidados intensivos. Es que me salía en otro idioma y es un problema al final esto de andar mezclando los idiomas en la cabeza. Entonces, esa es la parte por la cual todos hemos acabado confinados en los países que han seguido el modelo de los chinos. Suecia lo adoptó de otra manera. Sus datos son un poco peores en relación a esto, pero como me decía el otro día mi buen amigo y jefe del departamento de Perio en Malmö, no sabremos hasta dentro de un tiempo qué es lo que va a pasar. En realidad estamos ante un tsunami, nos ha llevado por delante a nivel mundial. De política prefiero no hablar, pero más de uno podía haber hecho algo mejor en todos los países, no solo en España, pero es algo que es importante. El modelo de Singapur nos dice que España, hacia el 29 del 5 de este año, va a estar casi saliendo de la fase crítica. Sin embargo, cuando nos vamos a ver la desviación estándar, son de 5 a 17 días la desviación estándar. 17 días son muchos días a la hora de decidir algo de esto. Pero, según parece, en este momento es el mejor modelo de predicción matemática de qué está pasando con las diferentes infecciones, con los contagios de COVID-19 en diferentes países. Sin embargo, ellos han mejorado porque también han dejado de contar países, porque había países que no se podían fiar de los números que había. Y aquí, para poder trabajar y hablar de algo en relación a este virus y a cualquier otro, es muy importante tener los datos, que haya mucha transparencia sobre la realidad de lo que está ocurriendo. Y eso es uno de los problemas que ha habido. Suecia, que mencioné antes, el 4 de mayo iba por esta cantidad de fallecidos y estaba también en el mismo nivel que España, o sea, más de 2.500 casos por 1 millón de personas. Bueno, estaba un poco menos, pero ya están en este grupo. España va a empezar a bajar a partir de ahora. Chile, el 9 de mayo, esto es los datos son de hace 2 horas, porque los quería lo más frescos, por así decirlo, que se pudiera. Estos son los datos que a través de Google se consiguen el 9 de mayo, hace un par de horas. Entonces, sigue habiendo 1.359 casos por 1 millón de personas, las confirmaciones, y hay, afortunadamente, pocos fallecidos.
Con las medidas de confinamiento, lo que sí se ha logrado en todos los países es que esta curva, y sobre todo el número de fallecimientos, disminuya. ¿Por qué? Porque si no, a las personas contagiadas, los que van a tener mayores complicaciones, que no son todos, no se les puede atender. Se necesitan respiradores, se necesitan habitaciones o camas, mejor dicho, más que habitaciones, en unidades de cuidados intensivos. Y si todos nos ponemos malos al mismo tiempo, no hay sitio para todos, en ningún país del mundo. Y ese es uno de los problemas que ha habido y que en países como Europa, europeos como Italia o España, también han afectado por el nivel, por la edad media de muchas sociedades europeas, que es relativamente elevada. Lo del COVID-19, aunque más de uno no lo haya oído, lo vea todos los días, hay que tener muy claro que no todas las personas desarrollan la enfermedad. Algunas tienen una enfermedad que dura 2 semanas y otras fallecen. O sea que hay un abanico de posibilidades enorme y todavía lo tenemos poco claro en por qué. De hecho, hay muchísima gente a nivel del mundo intentando ver por qué. El virus se transmite de una persona a otra por las gotitas que echamos al toser. Esto es, lo he intentado poner de la manera más sencilla porque todos nos tenemos que dar cuenta que aquí radica el problema de bioseguridad en nuestra consulta. Si esto no fuera así, no nos preocuparíamos para nada. Entonces, los virus, como cualquiera, y ahora recordándose a los estudiantes cuando les toque clases de microbiología, etcétera, ¿qué hace el virus cuando contagia? Se busca multiplicarse. Se mete en una célula, para meterse en la célula busca una puerta de entrada, y la puerta de entrada en este caso es el ACE2 o el ECA2. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos muchos ECA2 en la boca principalmente. Y de hecho en la mayoría de las mucosas el ser humano. Entonces el virus penetra y una vez que contamina la célula se va multiplicando hasta que la célula fallece y sigue. Y va hasta que llega un momento que el organismo no puede más para hacerlo de una manera más corta. ¿Qué receptores hay también en los alvéolos de los pulmones? Los ACE2. No nos podemos olvidar que la boca es una puerta de entrada del organismo, es una frontera para todo lo que tenemos, todo lo que hacemos. Y de hecho es la más permeable, porque la piel, que es otra de nuestras fronteras, y yo me estoy tocando la mano sin que nadie se dé cuenta, o sea, tengo que sacarla a la cámara, la piel también es una frontera, pero no es tan permeable. Y entonces, porque si no, hay otros virus y bacterias que nos contaminan a través de la piel, pero esto en casos sobre todo a nivel de la mucosa oral, garganta, nariz y oído. Y eso se sabe desde que se empezaron a describir todos los casos. De hecho, los primeros eran solo de garganta y nariz. Luego se ha ido dando cuenta y cuando vas viendo cómo evoluciona los artículos que se van publicando, la parte de la boca, la relación con la boca es cada día más importante. Otro de los aspectos que es muy importante y que es muy peligroso es el número de profesionales sanitarios contagiados. El 22 de abril en España había 33.153. Y el 4 de mayo había 10.000 más contagiados. Uno de los problemas que ha habido, y lo ha habido en Francia, en Italia, en España, el ser humano, y esta es una opinión mía, suele tener tendencia a que va a poder con todo, más en unas sociedades ultramodernas como las que vivimos, y nos dimos cuenta de que el hecho de no tener un stock suficiente de mascarillas o cubrebocas, no recuerdo cómo se dice en Chile ahora mismo, pero lo que nosotros llamamos mascarillas, no había suficientes. Y entonces empezaron a atender en los hospitales, en los centros de salud, a gente que venía con síntomas de COVID y nadie tenía mascarillas de calidad suficiente para protegerlo. Eso ha hecho que se generara un nivel de infecciones muy, muy elevado que en otros países no existe. Desde ese día yo empecé a hacer diferentes acciones. Siempre he sido, nunca me he quedado, por eso he sido el equivalente presidente del Colegio de Dentistas, he sido
de la Junta de la Sociedad Española de Periodoncia, patrono, o sea, no me puedo quedar quieto. Entonces, cuando empezó esto, yo le empecé a dar vueltas a la cabeza y dije, tenemos que hacer algo porque no podemos dejarnos que nos pase algo. Entonces, el día 14 de marzo, a nivel de toda España, hubo un grupo de profesionales médicos que empezaron a decir, evita ir al médico de la especialidad que fuera, o sea, y yo hice el de dentista. Esto me ganó alguno que otro enemigo porque el 14 de marzo todavía había más de uno que decía que esto era una gripe. Y yo venía diciendo, no, yo no te digo que no vayas, pero las urgencias y esto. Y entonces, de hecho, hay gente que ahora se ha dado cuenta del problema que está y que me decía que el riesgo del contagio por aerosol que era poco más o menos que nada. Y sí que lo es. Entonces, el día 18 de marzo, con el doctor Daniel Robles, que es el director de la clínica, el director clínico de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, publicamos un artículo sobre el COVID-19 y la consulta dental, información y consejos. ¿Por qué? Porque nadie le estaba dando importancia y nosotros lo que hicimos en esta primera revisión fue recopilar lo que estaban diciendo los artículos chinos, las experiencias de compañeros y publicarlo, es decir, ten cuidado que viene esto. Tampoco me gané muchos amigos con ello, pero bueno, ahora ya se han dado cuenta de que sí, que había que hacer algo. Otra cosa que empecé esos días fue una página web en la cual a nivel personal selecciono qué artículos pongo y cuáles no. Por lo que dije antes, hay artículos que en PubMed con las frases y las palabras que utilizamos aparecen en la lista de artículos para leer y no lo son, no tienen nada. Por cierto, una crítica que nos hicieron era que aquí no había la protección adecuada. Evidentemente, cuando se publicó esto, no había ni un solo protocolo de lo que había que hacer. O sea que hay que tener en cuenta las cosas de las imágenes y demás. Otra de las cosas que ya hice un poco más tarde, somos profesionales sanitarios y no podemos olvidarnos que a los pacientes hay que darles información. Y cuando nosotros volvamos a la consulta, nos vamos a encontrar con gente con problemas periodontales, con problemas de caries, porque no han ido al dentista en mucho tiempo. Y eso lo vamos a tener en cuenta, porque muchos, el cepillo de dientes, vete a saber si lo han utilizado con alguna frecuencia. Ese artículo en España se viralizó, como se dice hoy en día, salió en agencias de noticias, en la radio, lo han traducido de momento, creo que tengo que añadir un idioma más, pero vamos, se le dio mucha importancia porque ha sido y fue el único en su momento con información para el paciente. De hecho, ahora ya empieza a ser copiado de manera viral también, muchas veces sin citar al autor, pero bueno, eso ya son cosas del mundo moderno, que hay más de uno que publica y que luego le da lo mismo lo que dice. Posteriormente, los medios siempre han estado en España intentando buscar información y esto fue el día 30 de abril. Contestamos el doctor David Herrera, que es el vicedecano de la Facultad de Odontología de la Complutense de Madrid, y yo, querían que habláramos cosas relacionadas con el COVID-19 y, por ejemplo, este día 30 de abril no había ningún artículo sobre patología oral en COVID-19. El día 5 de mayo salió un artículo de la Universidad Europea de Madrid también citando 2 casos. Y curiosamente, en mi cuenta de Twitter, el doctor Marco Cornejo, que es chileno, que igual algunos que seguramente lo conocen, me decía que había que tener en cuenta si era por el estrés de estas personas o si en realidad eran manifestaciones patológicas en la mucosa oral de estos pacientes. Es algo que tendremos que determinar más tarde. De momento no tenemos, salvo ese artículo que es 2 casos clínicos, no hay nada más, pero hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay artículos, por cierto, el doctor Hazanovic también les podrá hacer llegar, porque muchos de estos artículos, por ejemplo, son en abierto, con lo cual quien lo busque o quien lo encuentre en la página web lo puede descargar. Este es fundamental para comparar, es del 17 de marzo y nos afecta mucho desde el punto de vista de la bioseguridad y nos habría evitado muchas discusiones inútiles entre dentistas si alguno se lo hubiera leído. Porque es que a veces es
Yo llevo unos cuantos días contestando a preguntas que digo, no te compres esto que cuesta $1.000 o 1.000 euros y no sirve para nada. Hay que tener un poco de sentido común. Otro artículo importante a nivel de la bioseguridad es este de los coronavirus. Este es un artículo que salió en el Journal of Hospital Infection recientemente y hay que saber lo que hacen ellos. Este es un grupo alemán que diferencia muy bien sobre la actividad biocida o virucida, en más concreto en el caso de las superficies en las que trabajamos. Esto ya se debe saber, básicamente cómo nos lavamos las manos, etcétera, etcétera. No nos podemos olvidar de ello en la consulta. Y para mostrar una diferencia de la última vez que hice una parte de esta presentación, en este momento la mascarilla no se debería utilizar. Ahora mismo en España la mascarilla es obligatoria para transporte público, para ir por la calle, para prácticamente todo. Debido a esto, que son los aerosoles que tenemos, tosemos, estornudamos o hablamos. Solo al hablar ya podemos generar gotitas que pueden contaminar al vecino o a nosotros mismos. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Vuelvo a recordar lo que son las ACE2 y este es uno de los primeros artículos mencionando esta relación en las células de la mucosa oral. Eso nos tiene que hacer pensar, junto con otro par de temas relacionados con la boca, que trabajamos en un entorno con una carga viral muy alta, con COVID-19. Eso no quiere decir que no podamos trabajar y que no podamos hacerlo. El COVID-19, para el que no le haya quedado claro, esto que podemos llamar el pincho, que no es un pincho evidentemente, es el spike protein, si lo queremos hacer, se une al receptor y entra a la célula a partir de eso. Lo del pincho es para que sea más fácil y todo el mundo se dé cuenta de cómo funciona el acceso a la célula. Este es el otro aspecto que también, esta era una carta al editor de la revista del Journal of Dental Research, en el cual decían que las glándulas salivares eran un depósito y que podía estar relacionado con las personas asintomáticas, que son muy importantes en esta pandemia. Y sí, después, ayer salió otro artículo, que luego creo que lo logré mencionar, lo metí más tarde. La saliva es extremadamente importante. Por eso, parte de los temas que se han intentado promocionar en bioseguridad tienen que ver con una aspiración lo mejor posible. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, muchas veces se reduce a una adaptación de lo que tenemos en la consulta. Todos hemos visto esto. En China, cuando empezó la pandemia, atendían a los pacientes en estas condiciones, ¿vale? Se inventaron cosas de estas. Esta es una que me llegó ayer o hoy y seguro que todos lo han visto. 1900, 1950, 2000, 2020. No seguiremos así, porque esto tampoco era una buena adaptación de los protocolos que ya teníamos, porque la gente se va relajando, pero tampoco creo que lleguemos a esto en el día a día. Es algo que hay que tener en cuenta. Repito, ni esto, que seguro que más de uno lo ha visto porque ha circulado por el WhatsApp del mundo entero, ni esto, que es una promoción de marketing de una empresa, de una franquicia dental en España, diciendo que se toma muy en serio la desinfección. Pues, ¿y esto qué les diré? Tampoco lo veo. Al odontólogo, y todos lo somos, le encanta inventar. A todos se les ocurre, yo tengo esto, yo tengo aquello, tal. Esto, no sé a quién se le ocurrió, pero a mí personalmente, intentar coger para un injerto de encía, un conectivo del paladar, no sé cómo sería capaz de sacarlo de aquí, en esta zona, colocarlo y demás, porque es que no hay manera literal de acercarse al paciente. Esto está muy bien si solo somos dentistas de canino a canino, poco más o menos, porque no hay manera de ver hacia atrás. Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que seguir atendiendo a los pacientes, salvo que decidamos que solo tengan dientes adelante. Entonces, en ese caso sí que utilizamos esto y punto.
Le he tapado la cara porque es un colega mío, además muy conocido, volvió al trabajo en Israel hace unos días. Y esto es lo que lleva. Y lo llevo y lo muestro porque los suecos también les piden esto. Y nosotros también, o sea. Pero el resto, si se fijan, no es nada de niveles de meterse en un traje espacial, sino simplemente es esto. Entonces, también hay que anotar que hay más cosas, pero esto yo ya lo utilizaba en mi consulta. Determinado tipo de cosas desechables para recubrir el sillón. Habrá más cosas. De hecho, esta foto él la puso en sus redes sociales y a mí me gustó porque entra en parte de lo que estoy pensando que nos va a pasar. Este es otro compañero, esto es el 4 de mayo, a las 3 de la tarde en Twitter. Este compañero fue profesor de epidemiología, en la Universidad de Barcelona. Un miembro muy reconocido del SESPO, de la Sociedad Española de Epidemiología Oral, y decía, estando en la consulta, que trabajar así era imposible. Entonces, si nos fijamos, a la hora de tener una pantalla de protección, más unas gafas, más otras gafas, primero, las pantallas de protección hay que hacerlas especiales porque si no, las gafas no entran. Las mías, que son de aumento, tampoco sirven. El doble guante que se propone en algunos protocolos, mi experiencia cuando la época del VIH y se acabó abandonando, es porque es imposible. Llega un momento que puede haber más riesgo de contagio que esto. Entonces, hay que llegar de un punto al extremo. Otra de las cosas que también publicada en Twitter, esta es una cirujana oral británica, en la cual en una sesión sacó 9 dientes, de las cuales 5 eran muelas del juicio, un paciente que no vino porque no se levantó, lo cual teniendo cita en el dentista es un poco pero las máscaras que hemos de utilizar sin quitarnos durante todo el día pueden ir dejando este tipo de marcas. O sea, lo que yo sí que tengo claro es que poco a poco volverán a aparecer y mejorar las máscaras que hay. Ahora mismo a nivel mundial no hay casi máscaras, porque todas se están consumiendo a una velocidad enorme. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. A nosotros, ¿qué nos pasa como odontólogos? Como odontólogos, y este es un artículo, ya diría para este tema viejo, porque es del 19 de marzo. Y fue muy curioso, porque esta gente es muy activa en cuestiones de salud pública. Le preguntaron a un grupo de dentistas jordanos qué sabían del COVID-19 y de la bioseguridad. Entonces, lo que ellos encontraron es que casi todos los dentistas sabían que era el COVID o habían escuchado lo que era. Sin embargo, la mayoría de ellos no sabían qué hacer para volver al trabajo. Y así como en Chile, la última vez que hablamos, el otro día hablé para un grupo de Colombia, he hablado para gente de varios países, las preguntas son todas, ¿qué compramos? ¿Qué compramos? Como si todos los odontólogos lo fueran a resolver la bioseguridad con un aparatito que metemos en la consulta. Desafortunadamente, y bueno, ha habido una actividad y hay una actividad intensa de muchas empresas intentando vender aparatos de diferentes tipos. Y eso, cuando vean, y luego les voy a recomendar la página de la Cochrane, que tiene un artículo, bueno, una revisión que acaban de actualizar, casi todas esas máquinas, aparatos, luces, etcétera, etcétera, no sirven para nada. Porque sí son virucidas, o sea, no me entiendan mal, sí son bactericidas o virucidas, pero no con este virus en concreto. Entonces, es como si invitamos a alguien a tomar algo que le va a caer mal y le damos una bebida que lo pone mejor. Entonces, tenemos que pensar que lo que vayamos a utilizar en la consulta tiene que ser algo que sea útil. Y ahí es donde entra la parte de marketing, de decir, yo tengo esta máquina que hace esto. Sí, la máquina la tienes, que haga eso no está probado. Y lo siguiente es que si te acostumbras a pensar que esa máquina, que por ejemplo es de ozono, te va a proteger de algo, tú rebajas tu nivel de atención a la bioseguridad. Cuando las máquinas de ozono, ya hay más de un documento que dicen, no funcionan con esto. Eso sí, compañeros por todo el mundo las han comprado. Porque queda muy bonito el día que abren la consulta y dice, yo tengo esto.
Digo, mire, a lo mejor es más sencillo explicarle que yo limpio mi consulta con lejía después de cada paciente. Lejía, pero además a mano. O sea, eso es lo complicado, porque se han buscado varias cosas. Yo, de hecho, hace poco me ofrecieron una especie de bomba que la pienso utilizar al final del día en mi consulta, pero la puedo utilizar una vez, porque es como una bomba que se abre en la consulta, pero luego hay que esperar 3 horas para atender el siguiente paciente. Entonces, y sin embargo no estoy seguro, mi consulta se abre en las ventanas del gabinete, y no estoy muy seguro, basado en la evidencia científica, que sea más seguro abrir las ventanas que poner la bomba con un virucida. O sea, probablemente se acaben haciendo las dos cosas. No podemos olvidarnos, y esto lo quería volver a poner hoy, que los dentistas no dejamos de ser la profesión con mayor riesgo de contagio. Esto a más de uno le molestó que se dijera, porque decían ir al dentista no es seguro. No, es seguro. El problema es que somos nosotros los que tenemos riesgo de contagio. Nuestros pacientes que van una vez cada X días y con los cuales nosotros cumplimos las normas de bioseguridad no van a tener ningún problema. El problema es si nosotros no cumplimos a rajatabla todas esas reglas de bioseguridad. Posteriormente, el periódico ABC en España hizo lo mismo y salieron como profesiones más expuestas los técnicos de higiene bucodental y los odontólogos. Luego, los odontólogos bajaron aquí un poco. Yo siempre digo que es porque eran los ortodoncistas que no ven a los pacientes, pero vamos, que no haya muchos en la sala. Es broma, ¿eh? No es otra cosa. Y esto sí que es claro, que en función de tu profesión tienes más o menos contagio, pero el riesgo cero no existe. O sea que a nivel de sociedad tenemos que ser conscientes de que hay determinadas cosas hasta que no aparezca o un tratamiento antiviral o una vacuna, el virus va a estar ahí y no va a desaparecer, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con la bioseguridad. Esto es algo que lo traje el otro día y una pregunta. ¿El premio está relacionado con las preguntas que hice yo? Es para saber si lo digo todo o no. No lo sé, vamos a preguntarle a Sandra. A ver, Sandra, active tu micrófono. Ya está activado. Ahí. No, el Kahoot es aparte. Este es un premio vale. azar, Entonces, por azar, así que adelante. Es que si no, para apuntarme yo al premio y no decirlo todo. Bueno, esto es algo que veremos en todos los protocolos. Nosotros hemos ido a trabajar, hemos ido a hacer la compra para la comida y tal. En casa debemos establecer esto. Puede parecer una tontería, pero hay que establecerlo. O sea, yo tengo mis pares de zapatos para salir, la ropa que he usado en la calle la recojo, los artículos personales, todo en una llamada zona sucia, y luego la parte que está limpia y cambiar. Cuando volvemos de la consulta, y lo volveremos a ver en unos minutos, esta parte es muy importante. Porque salvo que vivas solo, tienes familia, gente con la que convives, y como no hagas este protocolo, puedes estar llevando las cosas de un lado para otro. Y eso es importante. El futuro, ahora estamos viviendo el futuro. Ayer también vi uno de estos memes que nos llegan de Back to the Future, la película esta que hicieron varias, y decía el del hombre que se bajaba del DeLorean, dice, acabo de venir del 2020 y no sabe la que tiene montada. Pues así estamos. No sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero tenemos que estar hacia adelante. Este y el que le haga falta después le podemos pasar el enlace, pero si buscan Centers for Disease Control and Prevention, está actualizada con alguna frecuencia y, de hecho, hay una actualización posterior a esta, hay un artículo que veremos más tarde, en el cual se revisa lo que debe hacer un dentista. Y si uno lo ve, hay determinadas cosas que hemos visto en fotos y en memes y en cosas que no aparecen aquí. O sea que esa es una de las partes que cuando empezó todo esto, igual estábamos todos bastante más asustados de lo que podía pasar, pero ahora lo que sí que tenemos que poner, y haré hincapié un poco más adelante, es en determinadas partes del protocolo.
Por un lado, hay artículos como este sobre la eficacia de las mascarillas, que es muy importante. Este otro artículo sobre qué hay que hacer en cuanto a protección y desinfección. Este les recomiendo leerlo. Probablemente sea uno de los artículos más interesantes a la hora de ver lo que hay que hacer en la consulta dental. Se aplica a toda la práctica clínica en todos los departamentos de salud, pero la clínica dental no deja de ser uno. Si se fijan, hay una parte que es lo que hacemos tradicionalmente. El triaje, o sea, saber cómo viene ese paciente. Si ha tenido fiebre, si tiene todo, hay que tenerlo muy en cuenta desde antes. Y eso todos los protocolos lo insisten. Los recursos administrativos que tenemos. Y abajo hay otro de los puntos que para mí es más importante, es la vigilancia de esos pacientes después. Porque nosotros tenemos que saber si alguien que atendimos le ha dado fiebre unos días después. No por nosotros, sino por ellos y nosotros, por los dos. ¿Vale? Esto del 6 de mayo, también les puedo pasar las diapositivas, perdón, el enlace. Para mí es probablemente de lo más importante para leer en este momento. Porque hay cosas en las que no vale la pena que yo les lea absolutamente todo cuando lo pueden acceder. Y el que no sepa inglés, hay una cosa que hay dos cosas. O le pregunta al doctor Hasanovic o utiliza Google Translator. Casi mejor preguntarle al doctor Hasanovic. Because Google Translator is not as good as they say. Pero bueno, es importante. A mí me gustaría que todos los que estén aquí entren a esta página de Cochrane. Cochrane es una organización que se dedica a nivel mundial. De hecho, se anuló el Cochrane que iba a haber en Chile hace poco por culpa del COVID. O sea, entonces, lo que se hace es revisar la literatura, clasificarla en orden de calidad de evidencia y hacerlo. Entonces, los mensajes principales de este artículo, que tiene bastantes páginas, nos podríamos pasar bastantes horas hablando de él. Algunos se me dormiría durante la presentación, y entonces es preferible que vean los mensajes principales, que es esta revisión coge los protocolos de 11 países. No todos los países tienen protocolos hechos. Hay una gran variabilidad entre esos países. Hay unas cosas que son claras en todos, pero hay variabilidad en otros. Lo primero, al paciente siempre hay que preguntarle por teléfono antes de que venga. Y luego tomarle la temperatura, lo recomiendan algunos de estos protocolos. ¿Qué pasa con ello? Por ejemplo, en España, por la Ley de Protección de Datos, si le vas a tomar la temperatura, tienes que tener permiso del paciente. Eso no deja de ser que es el mismo permiso que te tiene que dar para atenderlo para cualquier problema dental. La mayor parte de los protocolos a día de hoy dicen que hay que evitar los aerosoles, pero en una consulta diaria es prácticamente imposible. El ultrasonido y la turbina generan aerosoles. Eso requiere que necesitemos aspiraciones de alto nivel para poder evitar o disminuir el aerosol. Las mascarillas son FFP2, equivalente al N95, porque según los países te dicen uno u otro. Pero hay un pequeño detalle. Hay FFP2 con válvula y el dentista tiene que utilizarla sin válvula. Porque nos protegemos y los protegemos. El de la válvula deja salir aire. Y si en el caso de que nosotros hayamos sido contagiados y no lo sepamos, estaríamos contaminando al paciente. Entonces, la mascarilla tiene que ser FFP2, pero sin válvula. ¿Vale? Yo, de hecho, tengo alguna FFP2 con válvula, pero la utilizo para salir a la calle. La ventaja de muchas de las FFP2, en función de... hay que mirar las instrucciones, algunas se pueden reutilizar un número de veces. Otras no. En España, en este momento, los precios varían mucho, pero yo las últimas que compré, las compré a 3,9 euros cada una, 3,90 céntimos de euro cada mascarilla.
eso de todas maneras es un precio que va a ir bajando. La mascarilla quirúrgica no hace nada. Lo que hemos usado muchos años con este virus no hace nada, la verdad. Algunos recomiendan otro tipo de mascarilla. Esto también a colación de que ves a gente con mascarillas de las industriales, con filtros y demás. Esas mascarillas, volvemos a lo mismo. Intenta trabajar con algo que no te deja ver. Te tapa casi toda la cara y tú no puedes ver. Entonces tú tienes que atender al paciente de manera correcta, con lo cual necesitas una mascarilla que te tape la cara de manera correcta y que tú puedas trabajar. Las mascarillas industriales están hechas para trabajos con pinturas, cosas de este estilo, que no requieren ni la destreza ni el detalle del trabajo del odontólogo. Con lo cual, una mascarilla FFP2. Luego, hay otra de las cosas que hay que tener, las protecciones externas, tipo batas o lo que llaman los americanos overall, un mono que se dice en España. Ahí dependerá un poco de lo que tengas que hacer. Y hay países que recomiendan unas cosas y otros que recomiendan otras. Como hemos visto antes, hay gente que va disfrazada para ir a la NASA, y ya digo bien disfraz, porque hay cosas que no... Y hay otros que van con muy pocas cosas, caso de los israelíes o los suecos, que a mí me parece que van al otro extremo. Lo que es muy importante es también que eduquemos a nuestros pacientes y a quien trabaja con nosotros en cumplir los protocolos de bioseguridad, porque en este caso el paciente puede ser la fuente del problema sin saberlo. Hay gente que es asintomática, por lo cual hay cosas que hay que tener en cuenta. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta también y que parece necesario es ver qué se hace con todas las EPIs, los equipos de protección individual, una vez que se han utilizado, sobre todo si son reutilizables, a la hora de llevártelos a tu casa para lavarlos. Ese es un detalle, salvo que tú tengas una máquina de lavar en tu consulta, que no todo el mundo la tiene. Y otra de las cosas que hay que tener clara y que se verá después en un documento que para mí es muy bueno del Consejo de Colegios de Dentistas, son los protocolos con todo lo que se hace en la consulta, con el paciente y con quienes trabajan en la consulta. Este es el protocolo y esta es la última versión. Después pondré la página web, que es muy complicada. La única queja que tengo yo de este documento es que no es fácil llegar a él. Entonces, yo una de las cosas que voy a hacer es que se la enviaré al doctor Hasanovic, esta versión, y ya él se encarga de distribuirlo. Lo digo porque es un documento muy completo. Ya va por la segunda versión y seguirá habiendo versiones, porque afortunadamente hay cosas que van a ir cambiando a medida que sepamos qué es lo que hay. Y se llama para la desescalada. La desescalada es cuando baja el nivel de confinamiento en España, y es lo que se llama. Entonces, hay medidas específicas para la consulta y hay medidas que hay que hacer antes de volver al trabajo. Y la primera es saber el estado de salud del personal de la clínica, si están o no enfermos. Eso es fundamental. El personal de la consulta tiene que saber cómo hacer los nuevos protocolos, qué cambios ha habido y hacerlo para que todo el mundo lo sepa. El triaje previo. Yo, de hecho, con los pacientes de mi consulta, durante todo este tiempo se les ha llamado y demás, y los que empiezan a tener cita, ya se les ha preguntado si tienen enfermedad, si no la tienen, si han tenido fiebre, porque tenemos que saberlo y en función de ello decidir, basado en cuestionarios, qué vamos a hacer. ¿Tiene inflamación? ¿No ha tenido traumatismo? Etcétera, etcétera. Esto es fundamental para la vuelta al trabajo. Como muchos toman impresiones, no se nos puede olvidar que las impresiones hay que utilizar, por ejemplo, 30 mililitros de lejía común al 5% por cada 100 mililitros de agua antes de enviarla al laboratorio. ¿Por qué? Porque la impresión está llena de saliva. ¿Y la saliva de qué está llena? Probablemente de virus. Bueno, ya estaba de otras cosas, pero ahora sabemos que de este virus. También está en los elastómeros, inmersión en hipoclorito sódico al 1% durante 15-20 minutos, y las de alginato se usa hipoclorito sódico al 1% y colocar en una bolsa sellada durante 10 minutos. Otro aspecto que nos va a cambiar es lo que vemos abajo a la derecha.
Yo, por ejemplo, ya hoy sé que me llega esto que llamamos una mampara, que es para proteger, hecho con metacrilato, para que quien está en recepción, que lleva una mascarilla, no reciba posibles gotas cuando las personas que llegan hablen con ella, aunque lleven mascarilla. Y esta distancia es lo que se recomienda, 1,5 metros de aquí. O sea, la persona que llega a la consulta tendría que estar aquí para hablar. ¿Vale? Los protocolos son complicados. En cada país ha habido diferencias y dentro de cada país también las hay y poco a poco irán cambiando e irá cambiando todo esto. Una de las cosas que ha causado muchísimo, pero muchísima controversia, y hay determinadas personas que se están haciendo de oro vendiendo máquinas, es debido a que sabemos que los coronavirus SARS-CoV-2 en aerosoles llegan a estar 1,2 horas y su vida media en superficies plásticas 7 a 6 horas. En plástico 7 y en acero inoxidable 6 horas. Pero en aerosoles 1,2. Con lo cual se ha puesto en marcha ozono, ácido hipocloroso, luces ultravioletas. Bueno, pues me estoy quedando corto. De momento ninguna tiene evidencia científica con un artículo científico diciendo que puede descontaminar COVID-19, o el SARS-CoV-2. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, salvo que tú quieras tener en la consulta algo que le digas al paciente que lo tiene. Por cierto, con el ácido hipocloroso, una de las precauciones que yo personalmente tendría es ponerlo en la consulta y luego entrar a trabajar ahí, porque el cloro, si respiramos cloro muchas veces, igual al que afecta es al virus no, pero a nosotros sí. O sea, hay que pensar con un poco de sentido común. De hecho, no hay ninguno de los protocolos a nivel mundial que de momento lo esté promoviendo. El ultravioleta sí. Los australianos y los suizos recomiendan luz ultravioleta, pero científicamente no hay ningún dato que diga que puede con ello. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente la luz ultravioleta funciona como bactericida y virucida. Ahora, que con este lo sepamos, no. A lo mejor sí, dentro de unas semanas dicen, oye, que sí, que sí, pero ahora mismo no. Y una de las cosas que hay que tener a la hora de poner en marcha determinado tipo de protocolos es tener sentido común, que siempre dicen que es el menos común de los sentidos. O sea, no lanzarse a hacer 80 cosas cuando sabemos que no va a funcionar. Y los odontólogos tenemos experiencia en eso, en comprar aparatos que luego no nos sirven. Y tenemos armarios en la consulta con aparatos que luego no sirven, que se pusieron de moda por algo. Entonces, aquí un poco de sentido común. Luego, en este documento, volviendo atrás, nos insiste en lo que tenemos que hacer al llegar a casa. Es fundamental. Porque lo que no podemos es trabajar en una zona con alta carga viral y llegar a casa y transportarlo todo. O sea que tenemos que tener cuidado con estas cosas. En este documento también podrán ver listas de comprobación. Hay que empezar a hacer hasta que se vuelva una disciplina, o sea que lo hagamos por inercia, como hacen los aviones. Un piloto de avión no despega antes de haber hecho toda una lista de comprobación. Y nosotros no deberíamos empezar a trabajar sin haber hecho una serie de comprobaciones. ¿Vale? Por ejemplo, ¿he ventilado el área clínica cerrando la puerta entre 5 y 10 minutos? Es fundamental entre paciente y paciente, después de haber desinfectado. O sea, hay que hacer lo posible porque se airee todo. Entonces, en ese documento, que es que no me quiero extender porque tampoco vale la pena, es mejor leerlo y estudiarlo. Más que leerlo, estudiarlo. Es ver todos los consejos que hay. Uno de ellos, cuando llega el paciente, o cubre zapatos o desinfectarlos, el gel hidroalcohólico cuando se sienta en el sillón, qué tipo de babero paciente. Protección ocular para el paciente. Yo llevo 25 años poniéndole protección ocular a mis pacientes, o sea, a mí esto no me va a cambiar nada en mi protocolo de la consulta. ¿Por qué pongo gafas a mis pacientes desde hace 25 años? Primero, cuando hice la especialidad lo hicieron, la OSHA lo hizo obligatorio en Estados Unidos y era muy lógico. Porque tú podías estar trabajando en la boca haciendo cualquier cosa, algo tan sencillo como estar haciendo un detartraje y que saliera volando sarro y le cayera al ojo del paciente. Resultado,
podías acabar el paciente con una infección y la culpa había sido tuya, con lo cual unas gafas es la cosa más sencilla que hay que hacer. Pero esto sí que no lo hacemos todo, yo lo solía hacer y lo hago casi siempre antes de cirugía, utilizar un colutorio, que luego veremos cuál es, y no es el que pensamos todos. Eso no quiere decir que la clorexina vaya a desaparecer, yo la prescribo absolutamente todos los días. Y luego el personal de la clínica también tiene que tener un circuito en dónde hace las cosas, dónde se cambia, cómo se cambia, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante. La página web es la página web, la dirección es la más sencilla del mundo. Yo creo que es más fácil que yo le envíe al doctor Hasanovic si no, buscar en Consejo de Dentistas esto. Lo que pasa es que lo han puesto como nota de prensa y es muy difícil llegar a él. De hecho, a mí en la última ocasión me había costado todavía más trabajo que en la anterior. Artículos que deben leer. Esto, por ejemplo, que aunque parezca antiguo, se actualizó en mayo del 2019. ¿Por qué? Porque el Center of Disease Control lo que dice es, yo voy actualizando lo que hay. Y entonces aquí una de las cosas que ellos vuelven a insistir es en cómo se desinfectan y qué tipo de enjuague hay que utilizar. Y aquí ya podemos empezar a ver la povidona iodada, que es uno de los principales para trabajar. Este es otro artículo que también, aunque uno entre y dice que es del 2003, en realidad el 2003 fue su primera publicación y está actualizado a día de hoy. Hace poco, este fue uno de los últimos artículos la semana pasada que estuve esperando hasta que lo pude leer. Me llamaba mucho la atención porque tiene que ver con facultades de odontología. Y al estar algunos de ustedes son docentes y otros son alumnos, me llamaba la atención si este artículo, que es del Hadassah School of Dental Medicine de Israel, Eastman, la Universidad de Rochester o la Universidad de Pensilvania, un protocolo, y ellos lo que hicieron fue un poco lo que hizo Cochrane. Mirar a ver cuáles son las medidas que tenemos que tomar en la consulta, en las facultades, que son otro entorno que tendrá que cambiar bastante. Entonces, este artículo, supongo que pueden acceder a él fácilmente y si no, yo se lo puedo hacer llegar sin mayor problema. Esto no se nos puede olvidar. Mucha bioseguridad, pero lo más importante es esto. Lavarnos las manos. Luego seguir con todo. Bueno, ellos insisten en que hay que dormir bien. ¿Por qué hay que dormir bien? Porque si tú no duermes bien, te vas a saltar los protocolos todos los días. Y si te saltan los protocolos, vas a poder estar contaminado con COVID-19. Ya nos pasaba, uno de los sitios donde muchas veces nos contagiamos de gripe, un virus parecido, era la consulta, porque venían los pacientes, estornudaban, nosotros estábamos cerca y no nos dábamos cuenta y acabamos con gripe, igual que los niños cuando empiezan a ir al colegio. Lo que pasa es que este es bastante más peligroso, aunque al comienzo se pensaba que no. Luego aquí hay dos artículos que considero que son importantes y también quien los quiera se lo puede hacer llegar. Son los productos virucidas autorizados, que en Chile habrá una lista similar. No inventemos. No nos pongamos a decir, es que a mí me han dicho que este producto es mejor que aquel, salvo que sepamos que está autorizado, porque por ejemplo hay productos que están autorizados, pero no para uso en nuestras consultas, sino para uso industrial. Entonces, podemos generar otro tipo de problemas pensando que estamos haciendo un bien, con lo cual hay que tener muy claro cómo es cada producto. Esta es una conversación que mantuve en Twitter hace unos días y que fue muy divertida. Eddie Crouch es de la directiva de la BDA, Judith Husband también. Lo que pasa es que el que se ocupa de cuestión... se me ha quedado sin batería el me parece. El que se ocupa de las soluciones para bioseguridad a la vuelta al trabajo por parte de los dentistas ingleses, Eddie Crouch. Y él lo que decía, llevo 15 correos preguntándome por cosas que sabemos que no funcionan. Entonces, estaban hablando de sistemas de filtración de aire con ultravioleta, que es lo que recomiendan los australianos y los suizos. Y yo al final les dije,
entré yo en la conversación, que se puede ver arriba a la izquierda, y dije, desafortunadamente no hay evidencia para la mayoría de estos productos, que era lo que estaba yo diciendo. Y entonces, una de las cosas que también dice él, porque hemos visto productos para remoción de aerosoles y se están vendiendo muchos, dice, la BDA, o sea, la British Dental Association, no tiene a día de hoy algo que recomendar, porque no hay nada que mejore lo que tenemos. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer compras o decisiones que afectan a la bioseguridad de la consulta. Voy a hacer una pequeña pasada por algo que no se nos puede olvidar. Siendo odontólogos, a nuestros pacientes les tenemos que recordar, y yo soy periodoncista, con lo cual esto es algo de mi día a día, les tenemos que recordar que las infecciones por virus están en la boca y tenemos que ayudarlos, decirles que cambien los cepillos de dientes, que no los contaminen dentro de una misma familia, porque eso suele pasar. Y luego, que el cepillo de dientes, cuando se enjuagaba solo con agua normal, se almacena en baño, se acaba siendo algo que contribuye a que haya más contaminación. Entonces, los enjuagues bucales que vamos a utilizar cuando el paciente llega a la consulta y lo vamos a atender, y de manera sistemática, venga a lo que venga, sea un examen en el cual vamos a meter el espejo y ver si está bien o no, que es algo que también tendrá que cambiar, o le vayamos a hacer un raspado de alisado o una caries o tallar una corona. Es iodopovidona, 0,2 al 1%, cloruro de cetilpiridinio 0,05 al 0,1%, peróxido de hidrógeno al 1%. También los aceites esenciales y alcohol deben usarse, todo uno de estos, el que tú quieras. En la consulta yo he decidido tener 3, porque la iodopovidona puede haber gente con alergia, pero es la más eficaz. El cloruro de cetilpiridinio también es eficaz, pero no estamos seguros hasta qué punto. El peróxido de hidrógeno también es eficaz, pero tiene otro tipo de problemas, sobre todo en personas mayores. Con lo cual hay que ser precavido. Yo he decidido tener 3. Y en función del paciente se tiene que tomar uno de estos, hacer un enjuague. Y yo lo que recomiendo también es gargarismo. ¿Por qué? Porque no solo trabamos la boca, sino al final en la garganta también va a haber acumulación. Entonces, lo tiene que hacer durante 1 minuto antes de que empecemos a trabajar con ese paciente. Luego, los pacientes que tengan coronavirus, en este caso es mejor que no vengan a la consulta, tienen que utilizar claramente lejía y luego lavar el cepillo de dientes para seguirlo utilizando. Y cuando acabe el periodo que ya dejen de ser positivos, tienen que cambiar el cepillo de dientes, no pueden seguir con el mismo. Abajo a la izquierda hay uno de los artículos que es probablemente la base del uso de la povidona iodada, que es de Kariwa, en el Journal japonés de investigación veterinaria, y eran los primeros que vieron que a los coronavirus funcionaba y que funciona con el COVID-19. Entonces, al paciente tenemos que decirle que el cepillo tiene que estar libre de bacterias y virus y evitar que contagie a los que están a su alrededor. No nos olvidemos de los pacientes en todo este aspecto. Esto viene al artículo que publiqué en su día, que luego el Sistema Español Público de Salud lo ha tomado entre sus consejos. Y hay esto, que es una revista, no sé, bueno, a nivel de internet, en Twitter está The Dental Health, y creo que también están en Instagram, no estoy muy seguro. Esto lo creó Derek Richards, y es la parte de redes sociales del Evidence-Based Dentistry, que es un journal al cual les recomiendo que lo lean. Bueno, aquí también porque yo soy del comité editorial hace muchos años, pero otra de las cosas y otra de las razones es que nos sirve como odontólogos a revisar temas sin tener que leernos a veces 20 artículos para saber qué cosa es buena y qué cosa no es buena. Yo me quiero despedir diciendo que como odontólogos, la salud bucal de nuestros pacientes y la salud general dependen de que les demos buenos consejos a nivel de su salud bucal, pero también les demos buenos consejos en estos periodos complicados. Ellos nos tienen que ayudar siguiendo los protocolos de lo que hemos estado viendo y haciendo. Yo con esto voy a dejar de compartir, Diego, la presentación, la pantalla, y podemos pasar un ratito a las preguntas si quieres.
Perfecto, Héctor. Sí, antes de pasar a preguntas, lo que vamos a hacer es voy a dar la palabra a Sandra Moncada para que nos explique un poquito qué premios tenemos hoy y cuál va a ser la dinámica de esto. Sandra, tu micrófono Yo está me apunto funcionando. entonces, ¿no? ¿Cómo? Que yo me apunto también entonces. Tú también puedes, Héctor, tú también puedes. Por supuesto, invitadísimo. Tienes que utilizar un alias, eso sí, ¿eh? Sí, sí. Sandra. Bueno, les explico. Van a existir dos sorteos. Un sorteo que fue el que yo les comentaba al inicio, que va a ser mediante el link de inscripción que les enviamos por el chat. Ese sorteo se va a realizar por Instagram y es una bandeja de examen completa. Ya. Además, tenemos preparado un Kahoot donde el primer lugar va a consistir en un juego de abrebocas y el segundo y tercer lugar va a tener entradas VIP para los próximos webinars que se realicen. Así que estén atentos a eso. Me voy a apuntar yo. Estás invitadísimo. Además tenemos asiento en primera fila para ti siempre reservado aquí. Fantástico, Sandra. Lo que vamos a hacer ahora también es, tenemos otro premio, estos premios que estabas mencionando, de dos maneras. Una es, lo vamos a hacer a través de un Kahoot. El primer premio, ¿qué tenemos de primer premio para el Kahoot, Sandra? Era el set de abrebocas. Tenemos un set de abrebocas y segundo y tercer lugar, entradas garantizadas para futuros eventos que nuestros queridos estudiantes de SOCEO les podrán informar. Y entonces vamos a dar paso, ¿te parece, Héctor, que hagamos el quiz de tus preguntas? A ver quién tenemos como A mí me parece ganador perfecto, a ver cuántos se nos han dormido y cuántos se prestaron. A ver, vamos a ver. Pues mira, en este momento tenemos 341 personas ahora a bordo, así que no se han dormido mucho. Yo he visto que se han ido unos pocos, así que bueno, a lo mejor es que se les cayó la conexión. Vamos allá, les voy a compartir pantalla para que podamos iniciar el Kahoot. Ustedes ya conocen, el doctor García les va a escribir por el chat el link para que ustedes puedan conectarse en sus celulares. Si están viéndonos desde un computador, usen su celular para jugar al Kahoot. Si no, va a ser muy molesto. Y vamos a activar nuestra pantalla y nuestro quiz. Así que vayan anotándose, pueden ver el número arriba de la pantalla que tienen que ingresar, es un número PIN, un código, una vez que desde sus navegadores ingresan. Y vemos que ya tenemos más de 80 personas en el sistema. Ingresen, inscríbanse rápido, tenemos un juego de abreboca de la firma PDT Chile, que nos va generosamente a proporcionar este premio. Así que muchas gracias a Carolina de PDT Chile, que muy generosamente nos ha dado tanto el primer premio para el Kahoot como el premio de bandeja de examen para el sorteo. Sandra, mientras tanto te doy micrófono para que nos cuentes un poquito de cómo contactamos a PDT, cómo los seguimos en Instagram. Les comento enseguida. ¿Tienen una cuenta de Instagram ellos? Sí. Es @PDT, me parece, Chile, ¿no? La vamos a poner, ustedes me la pueden mandar y la ponemos en el chat después, ¿les parece? Se las envío. La cuenta gracias, de Instagram Sandra. es @PDT Chile. En Facebook los podemos encontrar como PDT Chile. Y su ubicación física, la tienda está en Salvador Sanfuentes, 2265 en el Metro República. Perfecto. En estos minutos están cerrados, pero nos aseguran que en cuanto pase toda la tormenta que estamos atravesando ahora, van a hacer llegar los premios. Así que no se lo pierdan. Tenemos 160 personas en el Kahoot. Si no se inscribió, vamos a darle 10 segundos más para que lo haga y activamos el concurso.
De todos modos, si no logró inscribirse, va a tener en la parte inferior izquierda de la pantalla, va a seguir teniendo el código de acceso y la dirección web para poder ingresar, pero claro, va a tener menos posibilidades de ganar. Así que, dicho esto, vayamos allá. ¿Desde qué país nos está viendo hoy? Pueden escribir el país desde donde nos escriben, desde donde nos están viendo. Así que contestan rápido ustedes. Está bien, desayunaron. Sospecho que el azul va a ser... ¿Qué sospechas tú, Héctor? ¿El azul qué podría ser, el grande? A mí era que era Chile, pero vamos, por... No Pero sé, igual tenemos estaba gente de equivocado. España, tenemos gente de España, tenemos gente también de otras versiones de Chile, de Chichi, Chile, Lele. Tenemos amigos de Bolivia, Paraguay, Brasil. Saludos a todos. Igualmente, un saludo para todo el mundo. Así vamos contándole al doctor Rodríguez un poquito más de quién es nuestro público. Bueno, podemos ver que la gran mayoría son estudiantes de odontología, pero está bien que estemos viendo gente de otras carreras de la salud también. Y de otras profesiones, obviamente. Primera pregunta del quiz. ¿Qué te parece, Héctor? Yo creo que la mayoría acertó, ¿eh? La mayoría... Sí que va a cambiar. Sí que va a cambiar. Sí, algo va a tener que cambiar, desde luego. Vamos a ver quién contestó correctamente y más rápido, porque recordemos que este quiz bonifica a quienes contestan más rápido, obviamente, no solamente correctamente. Y tenemos a Fiorella en primera posición, Paula Sotomayor y Sofi Flores en tercera. Bueno, nariz a nariz, así, todos en orden, solo que algunos más rápidos que otros. Esta la deben tener fresquita, ¿eh? ¿Estaban despiertos o no, Héctor? Sí, sí, estaban despiertos. ¿Estás contento, no? Eso Sí, es sí, 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 resultado. no me puedo quejar, no me puedo quejar. Estaban prestando atención. Fantástico. Sí, Vamos ahora a ver. habría que recordarles que en este caso lo que se quiere es reducir carga viral antes de atender al paciente y la clorexidina no es eficaz. Perfecto. Eso sí me gustaría recordarlo, ¿eh? Y el alcohol lo prefiero en una cerveza. Yo también. Pues nuevo puesto en primer lugar, Ale Armas. Y después sigue Paula Sotomayor manteniendo y tenemos a Samuel en tercera posición.
también estaban escuchando. También. Aunque hay algunos que no se dieron cuenta que era KN05 en lugar de 95, que es el correcto, en realidad. Y luego la quirúrgica no nos sirve y con válvula tampoco. Perfecto. Porque recordando que esto era para la consulta dental. Sí, además, atender al paciente, ¿eh? Y vemos que 66 jugadores han respondido las últimas 3 preguntas correctas. Eso ya es muy bueno Sí. para saberlo, pero tenemos un nuevo puesto número 1 con Ángel, así que vamos a ver qué sucede. Esta era más de comprensión lectora que de otra cosa, y me alegro que la mayoría le hayan prestado atención. Sí, yo creo que a muchos se les fue, muchas veces uno intenta responder rápido y no lee Sí. rápidamente cuál es la que no es correcta de todas estas. Eso, de comprensión lectora, que hay que saber lo que se lee. Exacto, muy importante. Por tanto, también reiterar que las otras 3 alternativas son cosas que deberíamos estar haciendo cuando regresamos a la casa. Sí, evidentemente. Que tú lo ilustraste fantásticamente con tu diagrama. Le saqué unas fotos al diagrama. Ese os lo puedo pasar también, ¿eh? Porque y de hecho, el de mi casa no le he hecho foto porque no quieren en mi casa que tome la foto, pero si no... Está bien, perfecto. Tenemos un cambio de posiciones. ¿Qué te parece la respuesta de nuestro público? ¿Usted Creo que sale de casa y regresa? Han prestado atención. Han prestado atención, ¿no? Me parece una tontería, pero... Es todo un proceso. Yo creo que uno se lo piensa 2 veces antes de salir de casa hoy día. Es que hoy en día tenemos que cambiar esa mentalidad y determinadas cosas. Entonces, saber qué vas a hacer. Y cuando vuelves de la consulta, con mayor razón. Que es por eso por lo que yo creo que es muy importante aprender a saber qué tipo de ropa vas a llevar, qué vas a hacer y demás. Eso no quiere decir que tengamos que usar una sola ropa, pero aprender lo que tenemos que hacer y hacer también una especie de protocolo en casa, que si no, nos la jugamos porque venimos de trabajar en una zona con mayor nivel de virus, para llevarlo a casa no sería lo adecuado. Perfecto. Vamos a ver la siguiente, vamos a ver cómo va el tablero. Pauvera sigue en primer lugar y Felipe Julio en segundo con Darko en tercero. Pues fíjate que esta pregunta, no sé si salía en el... Yo la adapté un poco del texto que tú me habías mandado. Sí, que esa es importante porque son 60 grados, no se puede... Con lo cual hay que saber... Bueno, hay otra cosa, hay ropa que la puedes dejar sin lavar
Pero en los protocolos hay que decir que sobre todo para la consulta hay que lavarla a 60 grados, pero hay otra ropa que no se puede lavar a 60 grados, la tienes que dejar en algún sitio hasta que pase un número de días en la cual el virus en teoría ya no esté encima y ya la puedes lavar a otra temperatura. O sea, a todo hay que ponerle un poquitito de sentido común. Pero el virus es para la ropa que traes, sobre todo cuando vienes del trabajo. Tiene que ser ropa que tú puedas lavar a 60 grados. Que como yo te comentaba ya en el webinar anterior, en Inglaterra, por lo menos a mí ya como odontólogo general teníamos protocolos y normativas que indicaban que uno tenía que lavar el uniforme mínimo 60 grados. Mínimo. Sí. Es que no hay otra manera de hacerlo. Por eso cuando salimos con ropa de la calle y dice, hay ropa que todos tenemos que no se puede lavar de esta manera. Entonces, esa la tenemos que dejar. Y yo en mi casa tengo un cesto de la ropa en el que se mete esa ropa y se deja unos cuantos días para que haya pasado el tiempo en el cual esté en una superficie el virus. Perfecto, perfecto. También habías mencionado la última vez, nos habías dicho que lo ideal sería enviarlo a que sea lavado industrialmente, ¿no? Sí. Eso es una de las opciones, pero claro, todo depende. En una consulta pequeña a lo mejor no es más fácil, no es tan fácil, pero probablemente una facultad, al menos en España, alguna se lo está planteando, ¿eh? Yo me acuerdo en la universidad, ya hace tiempo, uno iba a un sitio, le daban la bata blanca y después la dejaba y lo lavaban en la misma universidad. Lo que a pasa mí es que... cuando hice la especialidad era así. Te daban tú llevabas la ropa y te la lavaban ellos y la cambiaban, por cuestiones de bioseguridad, no por otra cosa. Y si eras muy simpático con la señora que estaba a cargo del sitio, te daba 2. Eso es verdad. Vamos con la siguiente. Así es. Bien, Darko va subiendo. Bruno se incorpora. Aquí ya no prestaron tanta atención algunos, ¿eh? Los 2 metros son de distancia por la calle, lo de social distancing. Pero en la consulta, que la persona en teoría va a tener algo para protegerla, con 1,5 metros es suficiente. Entre otras cosas porque si no, a los 2 metros como no llegas. 1,5 metros es una distancia que todavía puede haber. Por ejemplo, si sacas la máquina para que paguen con tarjeta de crédito, a 1,5 metros se puede, a 2 metros es casi imposible. Pues sí. Fantástico. Bruno ahora sube a la cabeza. Quiero acotar que no es regeneración titular, eso es un error mío. Yo no iba a decir nada, pero... Es que yo obviamente quería decirlo, así que lo lamento mucho por la tipografía, pero es regeneración tisular, me imagino que todo el mundo se dio cuenta, pero aquí tenés un poquito de feedback de lo que a nuestro público tal vez le gustaría. Yo te voy a mandar, voy a sacar un pantallazo para que puedas verlo y te lo voy a enviar después por a mí me ha quedado claro. Tengo una ventaja, que esa la puedo hacer hasta sin diapositivas, porque, mira, una anécdota. Justo cuando se acababa de publicar un libro que escribí sobre diabetes y enfermedad periodontal, fui a Chile. Y uno de los primeros sitios donde lo presenté fue en Chile, hace ya unos cuantos años.
Fantástico. Bueno, pues podrás volver sin duda alguna y deleitarnos con tus conocimientos, Héctor, porque sé que va a haber muchas personas que van a querer volver a verte y no solamente hablando de COVID-19, para salir un poco de Sí, tanto COVID. sí. Y de hecho, los temas de regeneración y lo demás, era por poner algo, llevo años en regeneración haciendo investigación y la elevación de seno maxilar pues es algo que doy bastantes cursos, pero evidentemente la diabetes para mí es uno de esos temas que me gusta, además me gusta porque implica mucho al odontólogo en la clínica con la parte médica de lo que tiene que hacer el odontólogo. Y es hacer que la clínica dental sea un centro de salud, que no sea solo tratar caries y poner tornillos. Como digo, yo me dedico a poner implantes, por eso digo lo de los tornillos. Entonces, que no seamos solo unos señores que tratamos, tenemos que ver la parte médica y cómo, gracias a esos conocimientos, tratar mejor a los pacientes dentales. Fantástico, sí, es cierto, y es algo que enfatizó también nuestro colega Gerardo Gómez Moreno, Y es que con que Gerardo me llevo tan mal. te quiere mucho, te quiere mucho. Lo sé, lo sé, lo sé, y yo a él. Esta la hiciste bien. A ver si prestaban atención. Está en juego un abrebocas, un juego de abrebocas. No te prestaron mucha atención, Pues ¿eh? fíjate que todos pensaban que estabas en Madrid, la mayoría. Paso mucho por Madrid, pero no estoy en Madrid. Yo vivo en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque en realidad, si se fijan detrás mío hay un motor de avión. Y eso suele ser mi entorno casi todas las semanas por ir a dar cursos a diferentes cosas. De hecho, queda mal decirlo, pero en más de un aeropuerto me conocen de todo lo que paso. Doy fe porque te sigo en redes sociales e invito a quienes estén aquí que lo sigan al doctor. En este minuto no está volando, pero tiene Sí, una amplia colección de fotos de aviones porque se la pasa volando. Así que sí. Ahora me doy tienen en tierra, pero dentro de poco volvemos a empezar. te van a echar de menos, ¿eh? Oye, y piensa todas las millas aéreas que te estás perdiendo. No, es verdad que me han escrito y todo, gente de aeropuerto que me conoce, o sea que... Vamos a terminar con las últimas preguntas. La última. Tienen que escribir su respuesta. Nombre algo nuevo que usted aprendió hoy durante esta actividad. Bueno, quedó claro que el tema de bioseguridad era bastante importante. Así que, como puedes ver, Héctor, desde enjuagues bucales, nueva bioseguridad, distintos tipos de máscara, povidona yodada. Así que ahí tenemos una gran selección. Me alegro que hayan aprendido. Vamos a ver ahora quiénes son los ganadores. Yo no puedo ser. Vale, Pérez, Cata Arriagada y Bruno. Felicitamos a los finalistas también en cuarta y quinta posición y nuestros estudiantes de Sofeo les van a explicar cómo contactarles para los premios a los 3 ganadores. Así que yo voy a desconectarme y voy a devolver la conexión al estudio. Doctor García, vamos a... y Sandra Moncada, ¿su micrófono está ya conectado? Sí, ahí sí. ¿Necesitamos Bueno. proyectar algo en este minuto? O...
Los datos de PDT, para que los chicos puedan verlo, ya la forma de contacto de las personas que ganaron el Kahoot es si es que acaso nos pueden escribir por el chat de Soseo en privado con su correo, para así poder contactarlos. Por favor. Ok, el chat está activado desde ahora y les vamos a reiterar que por favor todas las preguntas que ustedes hagan, no las hagan por el chat general para que no se tapone el chat y que las dirijan a la cuenta privada que sale Soseo UFT para poder hacer preguntas por escrito. Si en honor al tiempo no nos diese tiempo a responder todas las preguntas que nos van a escribir, obviamente se las haremos llegar al doctor Rodríguez y cuando tenga algún momento nos las puede brevemente responder. De todos modos, nos gustaría hacer preguntas a micrófono abierto. Veo algunas personas que ya tienen la mano alzada. Nos gustaría también ver sus caras, si pueden, si están decentes, obviamente. Sabemos que es un sábado y a lo mejor algunos de ustedes se quedaron hasta tarde, pero me gustaría saludar a otras personas también, a la doctora Biguini, que también es de la oficina virtual de egresados de nuestra facultad también, la coordinadora. Un gran abrazo virtual, doctora Biguini. También a la doctora Benavides, con quien trabajo, colega también, y obviamente a Nicolás Mora, que levantó la mano y me imagino que será el Nicolás Mora de Odontología Fácil, me imagino. Vamos a darle la palabra. Doctor García, adelante. ¿Aló? Ahora sí. Aló, Nicolás. Sí, ¿hago la pregunta? Adelante, por favor. Se escucha un poco bajo, si es posible subir un poco el volumen. A ver, ahora sí, que estoy de computador. Ahora sí, ¿o no? Se escucha, Sí, le escuchamos. un poco bajo, pero se escucha. Genial. Ya, perfecto. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor. Muchas gracias, muy clara su presentación. Ahí la Gracias a presentación ustedes. estuvo excelente. Doc, me llamaron dos cosas la atención. En la primera parte hablábamos de la evidencia, ¿cierto? De que estas máquinas que están vendiendo, no, o sea, no podemos decir que sirven porque no hay respaldo. A esas personas que la están vendiendo y que la están promocionando como si fuese la salvación para atender y todo, al final, ¿qué les podría decir usted? Yo básicamente, si puedo decirle que no intenten vender algo que no sirve. Mi único consejo a todos los odontólogos cuando quieren algo de esto es que le exijan a quien lo vende que le dé por escrito que eso sirve y es eficaz contra este virus. Si no, es tirar el dinero, de verdad. Perfecto. Y Doc, la otra pregunta era sobre el cepillo de dientes. Decía que había que cambiarlo, pero recientemente he buscado y en verdad las conclusiones de la evidencia, por lo menos lo que yo vi, no eran como, o sea, decía que era una recomendación, pero en sí que mostrara, no lo encontré muy consistente ahí. Es que no hay evidencia. Hay que tener en cuenta que el 74% de los procedimientos que hace un odontólogo no tiene evidencia. Pero bueno, tampoco podemos tener vergüenza porque si nos vamos a la endocrinología, ya que hablamos de diabetes, ellos tampoco tienen evidencia de muchas cosas. O sea que hay determinadas cosas en las que es imposible prácticamente tener evidencia científica de calidad. En el caso de los cepillos, el problema es que nadie se ocupa de ellos cuando se han utilizado. Entonces, la recomendación es una recomendación, por un lado, porque el cepillo deja de ser eficaz cuando la gente no lo utiliza. Y lo que sí sabemos, y de eso sí que hay evidencia de baja calidad, es que se contamina y contamina a los cepillos de los demás. Porque se acumula, además está en los cuartos de baño en los cuales si es uno solo están los cepillos unos con otros en el mismo vaso. Los inodoros se tira el agua con la tapa abierta y esto genera, y hay evidencia de que hay bacterias fecales en los cepillos de dientes y que hay evidencia de que los virus se quedan ahí. Entonces, si hay una persona en concreto contagiada con COVID-19, tiene que llevar un protocolo de desinfección muy avanzado y luego tirarlo, cambiarlo por otro. Pero evidencia no hay, son recomendaciones basadas en evitar que haya carga viral, no es otra cosa. Muchísimas gracias, se pasaron. Muchas gracias. A usted.
Agradecemos a Nicolás que ha estado participando en varios de nuestros webinars y siempre atento con muchas preguntas para nuestros expositores. Así que muchas gracias, Nicolás, por tu participación. Y debo decir también, debo añadir que esta vez desde su propia cuenta. Claro, ya que una vez nos engañó utilizando otra cuenta, nos sorprendió a todos. Pero muchas gracias, Nicolás, por tu participación. Bien, para todas las personas que se unen por primera vez a uno de nuestros webinars, quieren realizar alguna pregunta, les recuerdo que deben dirigirse a el botón de participantes bajo sus pantallas. Tras presionar esta opción se va a desplegar una ventana y bajo esta figura la opción de levantar mano. Ahí nosotros vamos a ver que están solicitando la palabra y les vamos a activar sus micrófonos. También pueden hacer las preguntas todas las personas a través del chat, y como bien mencionó el doctor Diego Hasanovich, deben escribir de forma privada al usuario Soseo UFT. Y tenemos a Gianfranco Carballo de Soseo, que él va a estar leyendo las preguntas, así que no sé, Gianfranco, ¿hay alguna pregunta que hayas recibido? Sí, hay algunas preguntas. Armetisa Silva pregunta, en otra conferencia nos indicaron que las número 95 solo para pacientes con sospecha o COVID positivo. En su opinión, ¿se debería extender el uso de esas mascarillas a todos los pacientes? En este caso no es mi opinión, son los protocolos de 11 países que dicen que como odontólogos tenemos que trabajar con el KN95 o FFP2, que es un estándar, se equivalen a lo mismo, sin válvula. O sea, ya no es opinión mía, es lo que dicen los protocolos de 11 países. Perfecto, sí. Además que es importante también expresar también y recordarle a todos nuestros participantes que aquí, por supuesto, las opiniones vertidas son las opiniones de nuestros expositores o opiniones que nuestros expositores vierten en base a otras opiniones. Así que así vamos construyendo un poco nuestras propias opiniones. En este caso es muy complicado porque hay protocolos que son, como digo, fluidos, están cambiando cada día y están basados. Lo único que sí, todos están de acuerdo es que tiene que ser ese estándar de mascarilla sin válvula para trabajar con pacientes y con todos los pacientes. Porque hay un aspecto que la literatura médica tiene cada día más en cuenta, son los pacientes asintomáticos pero portadores del virus, que parecen ser bastante numerosos. Y desconocemos muy bien cómo funcionan. Y el problema es que cuando llegan a nuestra consulta, si son asintomáticos, con la saliva y las glándulas salivares se considera que es uno de los puntos donde más hay, no podemos jugárnosla a que el señor dice, pues yo no he tenido nada, y resulta que lo tiene pero no lo sabe. Entonces tenemos... esto me permite recordar en la época del VIH. Había que tratar a todo el mundo como si tuviera VIH. Y en realidad en la consulta deberíamos tratar a todo el mundo como si tuviera algún tipo de infección y solo seguir los protocolos normales de bioseguridad. Y en este caso incrementados debido al tipo de contagio del COVID-19. Me parece, por cierto, que el doctor Hasanovich, padre, quería preguntar algo. No se le está oyendo. Le vamos a dar micrófono a mi padre. Sí, es que lo vi que levantaba la mano y como lo daría, voy a... Vamos a activar el micrófono enseguida. ¿Ya está activado? ¿Sí? No le funciona. Papá, escríbelo por el chat y Héctor lo va a responder. Don't worry. Sí, ya. Sí, porque no se le escucha. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Gianfranco, que nos hayan escrito? Sí, Jorge Ramillán y Tamara Torres nos preguntan, ¿por qué sería necesario lavar a 60 grados si la capa lipídica del virus se degrada con jabón? ¿Y por qué es necesario esperar para lavar la ropa cuando no puede lavarse a 60 grados? Tenía entendido que el detergente destruía la envoltura lipídica del virus. No todos. Y por eso se recomienda, por un lado, la temperatura y por el otro lado, la ropa que no puedes lavar a esa temperatura, pasan unos días y el virus desaparece de cualquier superficie. Si tú tienes una superficie con virus y no haces nada, se sabe que al cabo de X días, 6, por ejemplo, sobre acero inoxidable, desaparece. Y con los tejidos pasa lo mismo. Entonces,
esa es una razón por precaución y por seguridad para nosotros. Y los 60 grados con el jabón son las recomendaciones estándar de todos los protocolos de bioseguridad y, como decía el doctor Hasanovic antes, hasta en las facultades te lo recomiendan desde hace muchos años, porque no solo es el virus lo que hay que destruir, hay otras bacterias que tenemos que van en nuestros uniformes. Entonces, esa es una temperatura en la cual se asegura que se destruye el virus. Muchas gracias, doctor. Creo que ahora tenemos el micrófono disponible, Silvio. Sí. Vale. Creo recordar, Héctor, que en tu anterior webinar hiciste referencia al costo operativo Sí. de implementar las medidas de seguridad, y si mal no recuerdo, la cifra que mencionaste para España era de alrededor de 50 euros. Sí, sí. ¿Sigue vigente esa cifra? Irá cambiando por dos razones. Lo que dije antes, al menos en España las mascarillas FFP2 van a ir bajando de precio. Ya yo en estos días estaba hablando con un par de distribuidores para hacer compras y uno de ellos me dijo, no compres ahora, espérate a dentro de unos días que irán bajando. Luego, lo que son los uniformes, o sea, las batas de seguridad o los monos, también van a ir bajando. Ahora estamos, como en muchas cosas, en ese péndulo en el cual había un nivel muy alto. Es decir, yo conozco gente que se ha comprado monos industriales de seguridad, poco más o menos que para entrar en una central nuclear. Eso no hace falta porque además tiene un problema. No sé si se recuerda la foto de hace un momento de Elías Casals diciendo, yo con esto no puedo trabajar. Y es que no nos podemos olvidar que trabajamos en un entorno muy pequeño, con muy poca luz, y determinadas de las cosas que hemos visto por internet, la gente poniéndose mascarillas de seguridad industriales y cosas de esas, no sirven. Entonces, ahora ya hay propuestas de monos que se pueden lavar. Por ejemplo, el Colegio de Cataluña tiene unas que son sobre 70 euros, pero se puede lavar 50 veces. Entonces el costo disminuirá. Tú no lo puedes... Hay cosas de esas, yo creo que el costo irá bajando, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Fantástico, muchas gracias. Me alegro, papá, que te haya funcionado el micrófono, y gracias, Nico, por ayudarnos con la conexión, que siempre los problemas técnicos. El doctor Rodríguez está con un poquito de prisa porque tiene que ir a una reunión, así que vamos a limitar un poquito el número de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en micrófono abierto? Nos gustaría escuchar sus voces también, y si no, si nadie levanta la mano, pasaríamos a una o dos preguntas máximo a través de Gianfranco. Perfecto. Por el momento no tenemos a nadie solicitando la palabra. Le cedo la palabra a Gianfranco para ver si es que hay algún mensaje. Sí, hay más preguntas. Benjamín Ramírez hizo la siguiente. ¿Es cierto que los pacientes asintomáticos, que sería el grueso de los pacientes que atenderíamos, presentan una carga viral más baja que uno sintomático? Si es así, ¿la mascarilla de elección podría ser una quirúrgica y así permitir que haya mayor disponibilidad para procedimientos de mayor riesgo como incubación, por ejemplo? El problema es que es muy difícil asegurar la carga viral y no hay artículos en relación a eso, hay muy pocos. Los que más han trabajado en ello son los coreanos del sur y tienen casos, ellos han publicado también sobre reinfección y cosas de ese estilo. Yo creo que en el entorno en el que trabajamos nosotros, con tantos aerosoles, el consejo de todos los protocolos que hay a nivel mundial de la FFP2, creo que ese va a permanecer. La mascarilla quirúrgica probablemente desaparezca de muchas de nuestras consultas. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Gianfranco, ¿tenemos más preguntas? Sí, Javier Abarría nos pregunta, ¿qué tiene el cubrebocas FFP2 sin válvula que la NP95 no tenga? ¿Tendría relación con el tamaño de las partículas? En realidad son dos maneras del mismo estándar. Lo importante es que no tenga válvula, para que no filtre, porque si tenemos válvula nos protegemos nosotros, pero si nosotros somos el portador, afectamos al paciente. Por eso no tiene que llevar válvula. Y KN95 FFP2 son dos maneras de describir lo mismo con diferentes estándares. Las partículas son básicamente las mismas, los filtros son los mismos. No exactamente iguales, pero sirven igual, se consideran lo mismo. Fantástico.
Héctor, yo te quiero agradecer porque en honor al tiempo, tu generosidad de compartir. Yo es que hoy lo siento, pero me están esperando para una reunión virtual también, y entonces ya me han escrito varias veces diciendo, ¿tú dónde estás? No te preocupes, desde aquí voy a darle la palabra a Sandra para que cierre la sesión, y lo único que te pedimos, te vamos a mandar un link para que nos juntemos en otra sala para sacarnos unas fotos, si no tienes Sin ningún demasiado problema. No, Sin eso ningún va a tardar dos segundos, así que... No te preocupes, no te dale, preocupes. micrófono para Sandra Moncada. Ahí está. Bueno, doctor, primeramente agradecerle por la excelente charla, estuvo muy clara, muchas gracias por todo. También agradecerle a las personas que se quedaron, ¿no es cierto?, que estuvieron atentas, gracias por la participación, gracias a los docentes también que pudieron asistir. Y queremos dejarlos invitados a las próximas reuniones que se realicen. También, ¿no es cierto?, que nos sigan en nuestras redes sociales para que así vayan teniendo más información de próximos eventos. Muchas gracias. Y Sandra, antes, muchas gracias a ustedes. Creo que vamos a darles un aplauso virtual a todos los organizadores de SOCEO que con su energía nos mantienen a nosotros jóvenes, a los profes. Sí. Así que un aplauso gigante porque sois el futuro. Y Sandra, cuéntanos, ¿cuándo se va a realizar el sorteo por Instagram Live, el otro sorteo de la bandeja de examen? Hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Así que si no se inscribió, verifiquen el chat. Es www.bit.ly/soceo. Así que ahí pueden inscribirse. No tienen nada que perder. Tienen que ganar una bandeja de examen odontológica. Así que inscríbanse. De parte de todos los que integramos la Oficina de Educación y la Facultad de Odontología, un cariñoso y afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Gracias por participar. Gracias, doctora Lukavecki, por estar aquí como coordinadora de investigación de nuestra facultad. Gracias, doctor Ángel Fernández, como director de carrera de nuestra universidad. Y, por supuesto, tremendas gracias al doctor Héctor Rodríguez Casanovas por su tiempo, conocimiento, simpatía. A ustedes, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Hasta luego. Muchas gracias, Héctor. Te mandamos el link enseguida. Sí, Un abrazo, vale. Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós.